diversos países dentro de la cultura europea. Bueno, pues aparte de literatura también voy a hablar de algún historiador y filósofo estadounidense, es decir, dentro de la cultura anglosajona, bueno, también en el ámbito, bueno, pues de la teología británica, bueno, pero prácticamente todo es literatura europea, salvo el ejemplo estadounidense. Francia y Gran Bretaña son las dos principales potencias dentro de la cultura europea occidental y también en el mundo moderno, aparte de otros países como España, Portugal y las Provincias Unidas que tuvieron un papel destacado en el juego político de todo el periodo moderno. El marqués de Vaubenargues fue escritor francés, fue el principal moralista francés del siglo XVIII, abandonó la carrera militar en 1744 después de combatir en el sitio de Praga en 1742, donde se le congelaron las piernas y a partir de ahí se instaló en París, a instancias de Voltaire, con el que tuvo una gran amistad. Y una de sus obras es Introducción al conocimiento del espíritu humano, reflexiones sobre temas varios, consejos a un joven, reflexiones críticas sobre algunos poetas y los caracteres y diálogos, que esa es la obra más, bueno, principal, la única del propio escritor húngaro. Y que, bueno, en realidad ahí desarrolla o desarrolló varios temas y sobre todo la sensibilidad que recogió la siguiente cultura, bueno, sí, la siguiente cultura, no, la siguiente corriente literaria como fue el romanticismo. El romanticismo y la ilustración son totalmente opuestos, diferentes. Uno es la razón y el otro son los sentimientos. Matthew Tyndall fue teólogo británico y la obra es el cristianismo tan antiguo como la creación de 1730. Fue el manifiesto del deísmo racionalista e inspiró a grandes figuras del pensamiento francés como Voltaire y d'Holbach, que por cierto, d'Holbach fue francés, pero de origen alemán. Ambos fueron filósofos galos. He hablado bueno, de una figura cristiana dentro de la cultura británica, ahora voy a hablar de una figura bien cristiana, pero del ámbito francés, como fue Jean Meslier. Que Jean Meslier fue eclesiástico francés, párroco de la aldea entre Pingin desde 1689. Voltaire lo dio a conocer en 1762. Sus aspectos anticristianos, anticlericales, silenció su ateísmo, materialismo y sus revolucionarias ideas sociales. Escribió muchas obras, pero una de las obras más importantes fue Testamento, un violentísimo alegato en el que proponía demostrar los abusos del gobierno de los hombres y la falsedad de todas las divinidades y de todas las regiones del mundo. Un hombre que siendo cristiano tuvo ideas anticristianas, anticlericales, fue ateísta también, propugnó un materialismo y tuvo unas ideas revolucionarias sociales y él escribió muchas obras, el propio Meslier, pero una de las más importantes fue Testamento, que fue una crítica contra los gobiernos de la Edad Moderna europea y sobre todo bueno, contra Francia. Johann Henrik Kilgren fue poeta sueco, participó en el cenáculo literario Aurora. Con Lindgren fundó en Estocolmo el diario Stockholms-Posten en 1778, autor de tragedias en verso. Admiró a Voltaire, publicó violentas sátiras. Con posterioridad evolucionó hacia una poesía que anunció el romanticismo. Y la obra es La nueva creación, el mundo de la imaginación de 1789. Hombres al final que dejaron su huella y que admiraron pues, Voltaire, que Voltaire incluso les dio a conocer posteriormente. Bueno, Voltaire es uno de los filósofos junto con Montesquieu y Rousseau de los más importantes de la ilustración francesa. Luego está Kant, en la ilustración germana, o está Hume en la ilustración británica. Pero la ilustración fue un cambio de paradigma y una crítica contra las monarquías absolutistas y las instituciones eclesiásticas. Y lo comento siendo yo historiador. Doy un salto desde la edad contemporánea europea a la edad contemporánea europea, en esta ocasión en Italia o con Italia. Leonardo Sciascia fue narrador y político italiano. Defendió en sus novelas y ensayos la moral de la razón frente a la desintegración y el caos propugnados por la mafia o el terrorismo italianos. Un hombre, bueno, pues que al final realizó ensayos en torno a la moral o novelas, siempre la razón con respecto, bueno, pues a la mafia, el terrorismo de su propio país. Y la obra es El Día de la Lechuza de 1961, un escritor que dejó huella no solo en Italia, sino en todo el continente europeo. Y en el ámbito anglosajón, como historiador, como filósofo, fue Henry Adams, que fue, como he dicho, historiador y filósofo estadounidense, perteneció a la octava generación de un recio linaje de agricultores puritanos de Nueva Inglaterra, convertidos en la más eminente dinastía aristocrática americana,
que se vanagloriaba de contar con dos presidentes de Estados Unidos y una ininterrumpida serie de ilustres hombres públicos. Estuvo destinado a, bueno, desde ya su nacimiento, a convertirse o a ocupar la Casa Blanca, es decir, a convertirse en presidente. Pero desde su adolescencia tuvo el pensamiento de ser, con su cuerpo débil, con sus sensibles nervios, con una aguda sensibilidad estética y su inteligencia introspectiva, escéptica y analítica, el último producto decadente de su estirpe. Un hombre que pertenecía al final a esa aristocracia americana tras la independencia de Estados Unidos en 1783, que fue ya a finales del siglo XVIII, y se convirtió Estados Unidos en una de las principales potencias. Y bueno, dentro de esa dinastía aristocrática hubo dos presidentes, él pudo haber ocupado la presidencia o la Casa Blanca, y finalmente, bueno, pues no. Y una de sus obras es Carta a los profesores americanos de historia de 1910. Un hombre, bueno, que compaginó historia con filosofía, es decir, dos materias muy unidas en el ámbito de las ciencias sociales occidentales. Y por último, continúo con la cultura anglosajona, habla de Estados Unidos, ahora de la literatura británica. Richard Aldington fue poeta y novelista británico. Frecuentó el Dover College y la London University hasta que las estrecheces económicas le obligaron a abandonar los estudios. Pero no renunció a sus ambiciones literarias. En 1902 entabló amistad con Ezra Pound y conoció también a la poetisa estadounidense Hilda Doolittle, con quien se casó al año siguiente. Y entre 1914 y 1917, marido y mujer contribuyeron a la publicación de Des Imagistes, antología de poesías del movimiento imaginista, al cuidado de Pound, y de otras antologías, también como son Imagis Poets, al cuidado de Aldington y Emmy Lowell. Grandes escritores de la cultura al final anglosajona, estadounidense, británica, que dejaron huella y que es una de las principales culturas que se sostiene y que es importante junto con la cultura francesa y alemana en el continente europeo. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales, literatura, historia, filosofía, tanto en la edad moderna como en la edad contemporánea europea y americana, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.